Entiende algo. No te salvará tu nobleza, ni tu bondad, ni tu sonrisa. Si no inspiras respeto, estás condenado. Maquiavelo no escribía para los débiles, tampoco para los que se conforman. Sus palabras eran dagas, no caricias. Eran verdades crudas que sangran, pero también despiertan. Hay errores que no puedes permitirte. No si quieres que el mundo te mire con respeto. No si deseas que, cuando hables, las voces se callen. No si buscas que tu presencia pese más que tu apariencia. Nunca cometas estas 7 acciones, porque quien lo hace pierde autoridad, dignidad y poder. Y una vez lo pierdes, el mundo te pisa como si nunca hubieras sido nada. Primera, no busques aprobación. Nunca. El respeto no se mendiga, se impone. Maquiavelo sabía que el que busca agradar a todos termina sirviendo a nadie. El que vive pendiente del juicio ajeno se convierte en esclavo de los demás. Imagina a un príncipe que consulta cada decisión con su pueblo, que duda, que tiembla, que suplica aprobación. ¿Qué sucede? Pierde fuerza, pierde imagen, pierde el misterio que da el poder. La gente admira lo que no puede controlar, lo que es firme, lo que se sostiene solo. El que necesita aplausos para actuar es un niño disfrazado de líder. Y los niños no infunden respeto, inspiran ternura o lástima. Respétate lo suficiente como para actuar desde tu criterio, no desde las expectativas del mundo. El respeto verdadero nace cuando los demás entienden que tú no estás esperando que te entiendan. Estás decidiendo, estás avanzando, y el que quiera seguirte, que lo haga, y el que no, que se aparte. El respeto no viene de ser querido, viene de ser inevitable. Y sin embargo, ¿cuántos viven suplicando migajas de validación? Publican para que los miren, se visten para que los aprueben. Hablan para ser aceptados, viven con miedo a desagradar, a decepcionar, a parecer malos. Pero Maquiavelo ya lo dijo, es mejor ser temido que ser amado, si no puedes ser ambas. Y ese temor del que habla no es miedo literal, es reverencia, es saber que tú no dependes de ellos, que tú no vives en función de sus aplausos, sino que puedes crear, decidir, construir con o sin ellos. Nunca busques aprobación. El que lo hace se convierte en un mendigo disfrazado de príncipe, y los mendigos jamás gobiernan. Segunda, no muestres tus debilidades a cualquiera. La transparencia no es virtud cuando el mundo está lleno de cuchillos. Hay quienes creen que ser sinceros con todos es señal de madurez, pero Maquiavelo entendía algo más profundo. La información es poder, y revelar tus debilidades a cualquiera es regalar las armas con las que te destruirán después. ¿Te duele algo? Guarda silencio. ¿Te traicionaron? Sonríe. ¿Estás herido? Camina firme, porque el mundo no se detendrá a consolarte, solo se acercará a olfatear tu sangre. El respeto se construye sobre la imagen de fortaleza, no necesariamente fortaleza real, sino percibida. Y eso es aún más importante, porque muchas veces lo que los demás creen de ti pesa más que lo que tú realmente eres. Un líder puede tener miedo, pero no debe parecer temeroso. Puede estar roto, pero no debe mostrar los pedazos, no por orgullo, sino porque el respeto se erosiona cuando los demás te ven débil. Cuando sienten que pueden conmoverte, manipularte, desarmarte. Guarda tus grietas para quienes las merezcan. No las muestres como medallas a desconocidos, porque no todos quieren ayudarte. Algunos solo quieren confirmar que eres vulnerable. El respeto no tolera confesiones inútiles, tolera la firmeza, tolera la compostura, tolera el silencio que contiene tormentas, porque ese silencio, esa contención,
genera algo más valioso que simpatía. Genera misterio, y el misterio siempre es un terreno fértil para el respeto. Quieres que te respeten, no expliques tanto, no justifiques tanto, no llores en cualquier hombro, no supliques comprensión, aprende a ser tu propio refugio, porque el día que muestres debilidad frente al enemigo equivocado, ese día descubrirás que la compasión es una moneda escasa y el respeto aún más. Tercera, no reveles tus planes antes de tiempo. Maquiavelo era claro, el que habla demasiado se condena. El que muestra sus cartas antes de jugar ya perdió. Vivimos en un mundo donde todos quieren contar lo que van a hacer. Estoy construyendo algo grande. Voy a emprender. Estoy escribiendo un libro. Y lo anuncian como si eso les diera valor. Pero no entienden que el poder está en la ejecución silenciosa, no en la promesa pública. Hablar demasiado no solo despierta la envidia, también revela tus estrategias, y una estrategia revelada es una estrategia muerta. El respeto viene de los resultados, no de las promesas. Maquiavelo lo sabía. Los hombres juzgan más por los ojos que por la razón. Lo que ven, lo creen. Lo que oyen, lo olvidan. Calla tus planes, no los ocultes por miedo, sino por inteligencia, porque cuando los demás no saben qué estás construyendo, no pueden sabotearlo, no pueden compararse, no pueden competir con lo que no comprenden. Y cuando finalmente lo reveles, porque llegará el momento, será tan contundente, tan inesperado, que el respeto será inevitable, porque no hubo ruido, solo impacto. El silencio estratégico es una de las armas más poderosas de quien quiere respeto, porque no solo desconcierta, también protege y sobre todo hace que los demás entiendan que tú no necesitas contar lo que vas a hacer, solo necesitas hacerlo. El que grita sus intenciones busca atención. El que actúa en silencio conquista respeto. Cuarta, no te rebajes a discutir con necios. Maquiavelo era despiadado con los tontos, no porque los odiara, sino porque sabía que perder tiempo con ellos era un lujo que los sabios no podían permitirse. Discutir con un necio es como arrojar piedras a un pantano. Solo te ensucias, no logras nada, y lo peor, te igualas con él. ¿Quieres respeto? Aprende a elegir tus batallas. No todo merece tu respuesta. No toda provocación debe ser enfrentada. No cada comentario necesita réplica. Hay personas cuya única intención es arrastrarte a su nivel, hacerte reaccionar, sacarte de tu centro, porque saben que si lo logran, te quitan el poder. El respeto nace de la contención, de saber que puedes destruir con palabras, pero decides no hacerlo, porque no lo necesitas, porque tu silencio ya es una sentencia. No discutas con quien no puede entenderte. No expliques lo obvio. No malgastes tu sabiduría en oídos que solo quieren ruido. Maquiavelo entendía que el poder no siempre se muestra hablando, a veces se muestra callando, y ese silencio, bien usado, puede ser más humillante que cualquier discurso. Respétate lo suficiente como para no bajar a ciertos niveles, porque quien se arrastra con los cerdos termina oliendo como ellos. Quinta, no seas predecible, jamás. Maquiavelo sabía que el respeto muere cuando los demás pueden anticipar cada uno de tus movimientos. El hombre predecible se convierte en una herramienta, en algo que se usa, se entiende y se desecha. Pero el hombre impredecible es temido, observado, estudiado. La rutina excesiva, las respuestas esperadas, los comportamientos siempre iguales, eso te vuelve transparente. Y lo transparente no se respeta, se ignora, se atraviesa, se olvida. El respeto nace del enigma.
de no saber si vas a perdonar o castigar, si vas a avanzar o desaparecer, si vas a golpear o simplemente mirar. Esa tensión, esa duda, esa incapacidad de prever tus pasos es lo que mantiene a los demás atentos, cautelosos, reverentes. Hay un poder inmenso en lo inesperado. Maquiavelo lo enseñaba con ejemplos crudos. Un príncipe que actúa siempre igual será tomado por débil, pero uno que cambia, que rompe patrones, que sorprende, ese confunde, descoloca y por tanto domina. ¿Quieres respeto? Aprende a ser bruma y no piedra, que no puedan rodearte con facilidad, que no sepan qué esperar de ti, que un día seas generoso y al siguiente distante, que hoy seas fuego y mañana hielo, no porque seas incoherente, sino porque nadie puede encasillarte. Cuando te vuelves impredecible, el mundo se vuelve cuidadoso contigo, porque ya no saben cómo tocarte sin quemarse. Hazlo con sutileza, no te conviertas en caos, solo cambia el ritmo, alterna tu luz y tu sombra. Que nadie pueda decir con certeza, así va a reaccionar, porque en ese instante en que eres previsible, el respeto empieza a agrietarse. La mente humana teme lo que no puede controlar y también respeta lo que no puede definir. Sexta, no te muestres disponible para todos. Disponibilidad constante es sinónimo de valor decreciente, así de simple. Si cualquiera puede acceder a ti, entonces no eres valioso. Eres común. Eres una presencia tan fácil de alcanzar que se vuelve invisible. Maquiavelo no lo dijo con estas palabras, pero lo insinuó en cada línea. El poder se cultiva en la distancia, en la escasez, en la ausencia estratégica. ¿Quieres respeto? Deja de responder de inmediato. Deja de correr cuando te llaman. Deja de aparecer cada vez que alguien te necesita. No porque seas arrogante, sino porque estás ocupado construyéndote. El respeto no lo recibe el que siempre está. Lo recibe el que aparece cuando decide, no cuando se lo piden. Hay algo profundamente seductor en quien no está disponible, porque su tiempo vale, porque su energía no se regala, porque su presencia es rara, y lo raro siempre es valioso. El error de muchos es pensar que, estando siempre para los demás, ganarán su cariño, pero el cariño no es respeto, y a menudo tampoco es real. Es dependencia, es costumbre, es comodidad, y todo eso desaparece cuando dejas de dar. No te conviertas en el que siempre dice sí, en el que nunca falta, en el que jamás se niega, porque tarde o temprano te tratarán como se trata lo abundante, con indiferencia. El respeto se gana sabiendo decir no, sabiendo desaparecer, sabiendo estar solo cuando tú lo decides, no cuando los demás te exigen. Aprende del arte de la distancia, de la sombra, de la espera, porque quien no está siempre, cuando aparece, pesa. Séptima, no muestres desesperación por ser amado. La necesidad tiene un olor, y el mundo lo detecta. Es un aroma agrio, inquietante, casi repulsivo. La desesperación por ser querido es una de las formas más rápidas de perder el respeto, porque quien ruega por amor se arrodilla, y quien se arrodilla sin que se lo pidan se rebaja. Maquiavelo entendía que el amor forzado no vale nada, que el amor que se suplica nace muerto, que la seducción verdadera no viene de perseguir, sino de atraer sin esfuerzo aparente. El que quiere ser amado a toda costa se convierte en bufón, en un personaje que hace todo por agradar, que sacrifica su esencia, que cambia su piel para encajar. Pero el respeto no nace ahí, nace en el que no teme ser odiado, en el que no teme desagradar, en el que sigue su camino aunque nadie lo aplauda. Cuando no te importa ser amado, cuando tu valor no depende del cariño ajeno,
Entonces despiertas algo más poderoso, admiración, porque los que no necesitan amor son los que más lo reciben, y lo reciben desde un lugar diferente, no desde la lástima, no desde la dependencia, sino desde el asombro. ¿Quieres respeto? Deja de perseguir, deja de agradar, deja de moldearte para encajar en espacios que no te merecen. Sé tú con tu sombra y tu luz, y quien quiera estar, que esté, y quien no, que se vaya. La desesperación por ser querido es el camino más corto hacia el desprecio, porque los que suplican no inspiran, solo incomodan. Pero aquí no termina. Estas 7 reglas no son solo advertencias, son puertas. Puertas hacia un tipo de poder que no depende del volumen, ni de la violencia, ni del dinero. Es un poder silencioso, invisible, pero brutal. Es el poder del respeto, y ese poder solo lo tienen los que saben dominarse a sí mismos. Capítulo 1. El precio oculto de ser ignorado. No hay látigo más silencioso que la indiferencia. No es el insulto el que te rompe, no es la traición, no es el desprecio directo, es la mirada que no te ve, la presencia que no te registra, el mundo que sigue sin ti como si nunca hubieras estado. Maquiavelo lo sabía. Un hombre sin respeto es un hombre al que se le puede empujar, usar, traicionar, sin consecuencias. Es invisible incluso cuando grita, irrelevante incluso cuando se esfuerza, y eso destruye más que cualquier derrota pública. El respeto es lo que te vuelve real para los demás. Sin él, eres un fantasma que respira. Y lo más trágico es que muchos no se dan cuenta del momento exacto en que lo pierden, porque el respeto no cae de golpe, se erosiona, día a día, con cada acto de complacencia, con cada silencio donde debiste hablar, con cada vez que cediste cuando debiste imponerte. Primero dejan de pedirte opinión, luego dejan de invitarte, después deciden sin ti, y un día simplemente no estás, y nadie lo nota. ¿Y qué hace el que ha perdido el respeto? A menudo se desespera. Empieza a gritar más fuerte, a exigir lo que antes se ganaba con su sola presencia. Se vuelve ruidoso, impositivo, reactivo. Pero el respeto no vuelve con exigencias, vuelve con transformación. Maquiavelo no lo dijo con estas palabras, pero lo enseñó. Cuando el mundo deja de verte, no te rebajes. Vuelve a construirte en la oscuridad. Vuelve a afilar tu carácter, a levantar tu imagen. No desde el deseo de agradar, sino desde la decisión de volver a pesar. No implores atención, vuelve a merecerla. Porque cuando lo haces, cuando recuperas tu centro, tu energía cambia y el mundo lo siente. Y entonces, lentamente, te vuelven a mirar. Capítulo 2. El respeto comienza en el espejo. Hay una verdad brutal que pocos aceptan. El mundo te trata como tú te tratas, y eso Maquiavelo lo comprendía con claridad aterradora. Un príncipe que se desprecia a sí mismo, que se culpa, que se castiga, que se esconde, no puede inspirar respeto, porque los demás perciben su inseguridad antes de que diga una sola palabra. Tu postura habla antes que tu boca. Tus silencios dicen más que tus discursos. Tus ojos revelan lo que intentas esconder. Y si tú no te consideras digno de respeto, nadie lo hará por ti. Es fácil culpar a los demás, a la sociedad, a los padres, a la pareja, a los amigos. Pero el respeto que recibes es una réplica directa del respeto que proyectas. ¿Te has mirado últimamente? ¿Con qué ojos te ves? Maquiavelo no creía en autoayuda barata, no predicaba el amor propio vacío, pero entendía algo mucho más afilado. La percepción de poder comienza por la forma en que tú te ocupas de ti mismo. ¿Te hablas con dignidad?
Te vistes como alguien que se valora. Te levantas por la mañana con la postura de quien merece un lugar en el mundo, o te arrastras por la vida esperando que otros te den permiso para existir. No hay perfume, ni dinero, ni fama que suplante eso, porque el respeto no es solo externo, es un campo de energía que nace dentro de ti, y si está dañado, se nota, no importa cuánto finjas, y lo opuesto también es cierto. Hay personas sin títulos, sin dinero, sin fama, y es que entran a una sala y el ambiente cambia. ¿Por qué? Porque están enteros por dentro, porque no necesitan rogar, porque no bajan la cabeza, porque no se sobreexplican, porque se bastan. Ese respeto que emanan no viene del ego, viene del equilibrio interno, de saber quiénes son, aunque el mundo aún no lo sepa. Y esa energía, esa sí se respeta. Capítulo 3. El arte de la presencia. Estar presente no es lo mismo que estar visible. Maquiavelo lo sabía. Un líder no necesita hablar todo el tiempo, ni mostrarse a cada instante. Solo necesita estar cuando importa. Y cuando aparece, su presencia debe cortar el aire. Muchos creen que para ser respetados deben estar en todas partes, todo el tiempo, que deben demostrar constantemente su valor. Pero eso solo genera desgaste, familiaridad excesiva, saturación, y lo que se repite demasiado pierde valor. La presencia poderosa es selectiva, silenciosa, calculada. No se trata de esconderte, se trata de aparecer con intención, de hablar cuando tus palabras importan, de actuar cuando tu acción transforma, de no competir por atención, porque tu sola existencia ya basta para generar impacto. ¿Has visto a esas personas que no necesitan levantar la voz para que todos escuchen? Que no necesitan moverse rápido porque todo se mueve a su alrededor. Eso no se compra, se construye, y se construye con coherencia, con carácter, con control emocional, con saber cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo ser el centro y cuándo ser la sombra. Maquiavelo diría que el verdadero respeto no se impone con ruido, sino con presencia estratégica, el que sabe estar sin rogar, el que sabe irse sin drama, el que sabe esperar sin ansiedad. Ese es el que gobierna. Capítulo 4. La belleza del temor justo. Hay una idea equivocada flotando en la mente moderna, que el miedo es enemigo del respeto, que el respeto verdadero solo puede existir desde el amor, desde la empatía, desde la dulzura. Pero Maquiavelo no era tan ingenuo. Él entendía que un poco de temor, bien dosificado, puede ser el cemento del respeto duradero. No hablo de violencia, no hablo de amenazas, hablo de algo más sutil, más psicológico. El tipo de temor que surge cuando los demás saben que no eres fácil de manejar, que tus límites son reales, que tus decisiones no son reversibles. Ese tipo de temor no destruye, estructura. Un líder sin ese margen de respeto temeroso se convierte en marioneta, en alguien que todos manipulan con halagos o lágrimas, en alguien cuya compasión se convierte en debilidad. Y no hay nada más peligroso que ser visto como alguien sin filo. ¿Quieres respeto? Sé justo, sí, sé humano, pero también sé firme. Sé capaz de cerrar puertas, de terminar relaciones, de tomar decisiones que duelen, pero que salvan tu integridad. El mundo respeta a quien no tiembla, a quien puede mirar con ternura, pero también con dureza si es necesario, a quien no necesita castigar, pero que no duda en hacerlo cuando la línea es cruzada. Ese temor justo es un lenguaje silencioso que el alma reconoce y responde con respeto. Capítulo 5. El veneno del perdón mal administrado. El perdón puede ser un acto divino o una debilidad imperdonable. Maquiavelo lo sabía.
Perdonar demasiado rápido, demasiado fácil, es invitar a ser herido de nuevo. Hay personas que no entienden el perdón como un regalo, sino como una señal de que pueden volver a pisarte sin pagar consecuencias. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has perdonado por miedo a perder? Por no quedar como el malo, por querer conservar un vínculo que ya estaba podrido. Eso no es virtud, es cobardía disfrazada de nobleza, y el respeto muere en ese disfraz. Un líder que perdona sin criterio no es compasivo, es débil, y la debilidad genera desprecio, porque el mundo, aunque lo niegue, respeta más al justo que al amable, más al que pone límites que al que dice no pasa nada con una sonrisa sangrante. Hay que saber cuándo perdonar. Y más importante aún, cuándo no. Cuando alguien rompe tu confianza, no basta con palabras. Debe haber consecuencia, distancia, firmeza. Incluso si decides no cortar del todo, debes dejar claro que no eres un juguete emocional, que tu respeto tiene un precio, que no cualquiera puede tenerte cerca después de traicionarte. El perdón, cuando se da con inteligencia, purifica, pero cuando se da por miedo, envenena, no al otro, a ti, porque tú sabes que estás tragando orgullo, y eso destruye tu amor propio lentamente, gota a gota. Maquiavelo no escribió tratados sobre el alma, pero lo entendía mejor que muchos santos, porque sabía que un alma que se desprecia no puede gobernar, ni ser respetada, ni siquiera puede caminar erguida. El verdadero respeto nace cuando los demás saben que puedes perdonar, pero también puedes desaparecer sin mirar atrás, que puedes ser compasivo, pero también letal en el momento justo. Perdonar no es olvidar, no es fingir, es decir, no te odio, pero tampoco volverás a herirme. Y esa postura sí que se respeta. Capítulo 6. El silencio como lenguaje de poder. Callar no es rendirse, es estrategia. Maquiavelo entendía que el silencio no es ausencia, es presencia contenida, es fuerza guardada, es fuego sin humo. Muchos temen al silencio porque creen que pierden autoridad si no se explican, que quedarán mal si no responden, que se verán débiles si no defienden su punto. Pero la verdad es más oscura, más cruda. Quien habla demasiado se vacía. Quien se explica de más se rebaja. Quien justifica cada paso entrega el control. El respeto nace en parte del misterio, y el misterio no vive en las palabras, vive en lo no dicho. Cuando tú callas, dejas que el otro imagine, y lo que imagina suele pesar más que la verdad, porque proyecta sus miedos, sus inseguridades, sus expectativas, y eso te da poder. En una discusión, a veces el silencio desarma más que un grito. En una negociación, el que habla menos suele tener la ventaja. En una relación, el que no necesita decir yo valgo es quien realmente vale. El silencio es un espejo, y los que no soportan lo que ven en él, caen. Aprende a usarlo, a no correr a llenar vacíos, a no dar explicaciones innecesarias, a dejar que tu mirada, tu postura, tu simple presencia hable por ti. Porque el respeto no siempre se construye diciendo, a veces se impone callando. Y quien domina el silencio, domina la atención. Y quien domina la atención, ya ha ganado. Capítulo 7. La construcción del aura. No es magia, es percepción. Hay personas que caminan y todos se giran, que entran en una habitación y cambian el clima. No han hablado, no han hecho nada, pero su sola existencia altera el ambiente. Eso es aura, y se construye, no se nace con ella. Maquiavelo no usaba esa palabra, pero hablaba de lo mismo cuando describía a los grandes hombres.
los que sabían usar su imagen, sus gestos, su reputación como un arma. El aura es un campo de respeto invisible. No puedes tocarlo, pero puedes sentirlo y puedes crearlo. ¿Cómo? Primero, con autocontrol. Un hombre que no se desborda, que no se agita, que no suplica, que no gime, es un hombre que impone. Segundo, con coherencia, que tu palabra valga, que tu sí signifique sí, que tu no sea irrompible. La incoherencia es enemiga del aura, porque destruye la imagen, y la imagen es el puente hacia el respeto. Tercero, con estética. No se trata de belleza, se trata de presencia, de cómo caminas, de cómo hablas, de cómo te vistes, de cómo hueles. Todo comunica, y si descuidas tu presencia, estás diciendo sin palabras, yo no me valoro. Y cuarto, con rareza. Lo que es común se ignora, lo que es diferente se respeta. Sé raro, sé complejo, sé contradictorio incluso, pero sé auténtico. El aura no es perfección, es densidad emocional, es profundidad no explicada. Es ese algo que nadie puede nombrar, pero todos sienten. Y cuando logras eso, no necesitas gritar. El respeto te precede. Capítulo 8. La dignidad como espada. El mundo puede quitarte muchas cosas. Tu dinero, tu casa, tu reputación, incluso tu nombre. Pero hay algo que nadie puede tocar. Si tú no lo entregas, tu dignidad. Y esa Maquiavelo la consideraba sagrada, no desde lo moral, sino desde lo estratégico, porque un hombre sin dignidad es un blanco fácil, un sirviente emocional, un peón en juegos ajenos. La dignidad es la línea que no se cruza, ni por amor, ni por miedo, ni por necesidad. Es lo que te impide arrastrarte por atención, lo que te hace levantarte cuando te han humillado, lo que te mantiene firme cuando todo tiembla. No hay respeto sin dignidad, porque el respeto es la respuesta que el mundo da al que se sostiene, incluso roto. Puedes tener errores, puedes haber caído, puedes haber llorado en la oscuridad, pero si no vendiste tu dignidad en el proceso, sigues siendo rey. Maquiavelo entendía que el poder más grande no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo, en decir no cuando todo en ti grita sí, en mantener tu eje cuando el caos te rodea, porque el que se sostiene, aunque le tiemblen las rodillas, inspira. Y ese tipo de hombre, o mujer, o alma, recibe respeto incluso de sus enemigos, porque saben que no estás a la venta, que no eres moldeable, que no te rompes fácil. Esa es tu espada. Y cuando la empuñas, el mundo se cuida de no herirte. Capítulo 9. Renacer del desprecio. Cuando has sido ignorado, ridiculizado o traicionado, algo dentro de ti muere. Lo sabes. No es solo dolor, es una forma de exilio, una fractura interna que te aísla incluso de ti mismo. Y lo peor de todo es que en ese abismo ya no sabes quién eres. ¿Quién soy si no me respetan? Si mis palabras no tienen eco, si mi presencia no conmueve, no pesa, no importa. Maquiavelo, aunque hablaba de príncipes y repúblicas, tenía una mirada quirúrgica para el alma. Sabía que el poder externo nace del poder interno, que no puedes gobernar si no has domado tus propios demonios. Y renacer del desprecio es uno de los actos más brutales y más gloriosos que un ser humano puede realizar. No se trata de venganza, se trata de resurrección, de levantar los fragmentos de tu orgullo, de recogerte del suelo sin odio, pero con fuego, de mirar tu reflejo roto y decidir que aún así seguirás caminando. Porque sí, puedes haber perdido respeto, puedes haber sido olvidado, puedes haber cometido errores, pero si en ese fondo oscuro decides reconstruirte,
sin espectáculo, sin testigos, entonces algo nuevo nace en ti, una versión más cruda, más consciente, más afilada. Maquiavelo diría que ese es el momento donde el verdadero príncipe se forma, en la sombra, en la humillación, en la pérdida, porque allí no hay máscaras, no hay público, solo verdad. Y si desde esa verdad logras levantarte, el respeto volverá, pero no como antes. No será un respeto frágil, basado en apariencias. Será uno profundo, inquebrantable, basado en lo que sobreviviste. La gente siente eso, no saben qué es, no pueden explicarlo, pero lo respetan, porque el que ha resucitado desde el desprecio ya no teme perderlo todo otra vez. Capítulo 10. El poder del desapego. Maquiavelo tenía claro que los afectos excesivos debilitan al líder. No porque amar sea malo, sino porque el apego ciega. Te hace perder la visión estratégica, te hace actuar por necesidad, no por propósito. Y donde hay necesidad, no hay respeto. El respeto muere cuando los demás sienten que los necesitas más de lo que te necesitas a ti mismo. Cuando tus decisiones ya no son frías, sino emocionales. Cuando toleras lo intolerable por miedo a quedarte solo. El desapego no es frialdad, es claridad. Es poder mirar lo que amas y aún así saber dejarlo si destruye tu esencia. Es poder estar con alguien sin depender. Es poder perder un trabajo sin perder tu dignidad. Es poder alejarte sin necesidad de explicar. Cuando te vuelves desapegado, no eres insensible, eres libre, y el respeto siempre acompaña a los libres, porque los libres no mendigan, no se atan, no imploran, deciden, y esa capacidad de soltar sin temblar es vista por los demás como una forma rara de poder, como una estructura invisible, como un fuego que no quema por fuera, pero que calcina por dentro. La mayoría no sabe cómo hacerlo, pero lo admiran en quien sí puede. Maquiavelo no hablaba de espiritualidad, pero el desapego era su herramienta. Un líder no puede amarrarse a nadie más que a su deber, a su visión, a su misión. Y si tú puedes hacer eso, si puedes vivir, amar, construir y soltar cuando sea necesario, entonces ya no solo recibirás respeto, inspirarás temor reverente, porque los desapegados no se rompen, y si lo hacen, se reconstruyen con un material que ya no depende del mundo. Capítulo 11. La voz del que no tiembla. En un mundo de gritos, susurrar con firmeza es revolucionario. Maquiavelo conocía el valor del tono, de la compostura, del lenguaje que no se impone, pero no se quiebra, porque el respeto no se obtiene hablando fuerte, sino hablando con certeza. Hay personas que no necesitan levantar la voz, no necesitan agitarse, no necesitan justificar cada frase. Dicen poco, pero lo que dicen se graba. ¿Por qué? Porque hablan desde un lugar sin miedo, desde un eje que no tiembla, desde una conciencia que no necesita convencer, sino simplemente expresar. Eso es autoridad, no impuesta, no forzada, auténtica. Y esa voz se construye en la soledad, en el silencio, en el dolor, en la observación. No aparece de un día a otro. Se forja cuando eliges no reaccionar, cuando eliges pensar antes de hablar, cuando eliges dejar que tus palabras tengan peso, no cantidad. La voz del que no tiembla es la voz que dirige salas, que lidera equipos, que cambia dinámicas familiares, que transforma relaciones. No es voz de superioridad, es voz de certeza, y quien la cultiva no necesita gritar, solo necesita estar. Capítulo 12. La rebelión contra el olvido. El ser humano teme muchas cosas: la muerte, el fracaso, el rechazo. Pero hay un miedo aún más profundo,
y más silencioso, el miedo a ser olvidado. Y es que no hay dolor más sutil que el de pasar por el mundo sin dejar huella. Maquiavelo lo entendía. Sabía que los grandes no luchaban solo por poder, luchaban por permanencia, por dejar algo que hablara de ellos cuando ya no estuvieran. Y el respeto juega un papel vital en ese legado, porque no se recuerda al que agradó a todos, se recuerda al que se hizo respetar, el que cambió reglas, el que dijo lo que nadie se atrevía, el que defendió su lugar cuando todos se arrodillaron. ¿Y tú? ¿Cuál será tu huella? ¿Serás una sombra más que pasó sin ruido, una historia sin nombre, un eco débil de alguien que quiso pero no se atrevió? ¿O serás un fuego que no todos comprendieron, pero que nadie pudo ignorar? La rebelión contra el olvido empieza el día en que decides vivir con respeto por ti mismo, no esperando reconocimiento, sino sabiendo que tu vida tiene peso, que tu voz cuenta, que tu espacio importa. Maquiavelo no creía en destinos escritos, creía en decisiones, y tú decides si te hundes en la masa o si haces del respeto tu armadura, porque cuando vives con respeto, incluso cuando te vayas, seguirás aquí. Maquiavelo jamás escribió para complacer, escribía para sobrevivir. Cada palabra era un filo escondido, una declaración de guerra disfrazada de consejo. Y en esta guerra silenciosa del respeto, el sexto error que nunca debes cometer es mostrar tus emociones antes de tiempo. Porque en la danza del poder, el primero que parpadea, pierde. Capítulo sexto. Nunca muestres tus emociones antes que el otro. Muchos creen que la sinceridad es una virtud, que ser auténtico te hace confiable, deseable, incluso admirable. Pero la verdad, según Maquiavelo, es que quien muestra su alma desnuda antes de tiempo se vuelve presa fácil. ¿Acaso viste al lobo llorar antes de devorar al cordero? La emoción, cuando se muestra sin control, equivale a entregar las llaves de tu mente a otro. Quien ve tus heridas sabrá exactamente dónde apretar. Quien escucha tu temor sabrá cuándo atacar. Y quien presencia tus dudas sabrá con exactitud cuándo abandonarte. Maquiavelo entendía que el poder nace de la percepción y ésta se construye desde el silencio. El que grita, el que suplica, el que se justifica, pierde. Porque el respeto no nace de la piedad, sino del misterio, no de la transparencia, sino del control. Tú puedes llorar, sí. Puedes sufrir, arder por dentro, retorcerte en dudas y miedos. Pero jamás permitas que el mundo lo vea antes de que tú lo hayas transformado en una estrategia, porque en cuanto tu enemigo huela tu inseguridad, él ya no ve a un igual, ve a un ser domado. Maquiavelo aconsejaba mantener siempre una máscara, no como una forma de traición, sino como una armadura, una máscara que impida que los demás sepan cuándo estás vencido o cuándo estás ganando. Porque el respeto no se suplica, se construye con frialdad, con cálculo, con elegancia. Mira a los grandes líderes, mira a los emperadores, a los conquistadores, incluso a los empresarios que se sientan en mesas de acero y vidrio. No muestran temor, no muestran euforia, no muestran ansiedad, porque su rostro es un muro, y detrás de ese muro su imperio crece. Tú puedes ser vulnerable, pero no inmediatamente. Tú puedes confiar, pero no sin antes observar. Tú puedes amar, incluso con locura, pero no antes de saber si la otra persona merece ese fuego. Porque todo lo que muestres antes de tiempo será usado en tu contra. Y quien no controla sus emociones, no controla nada. Maquiavelo lo sabía. Él lo vivió. Exiliado, traicionado, vigilado, aprendió que incluso el más noble sentimiento puede convertirse en una daga. Y por eso
escribió sus ideas con la sangre fría de quien ya perdió demasiado. Nunca muestres tus emociones antes que el otro, porque el respeto se construye en la oscuridad, no bajo los reflectores de la sinceridad ingenua. Y entonces llegamos al séptimo error, el más sutil, el más fácil de cometer, el más devastador. Capítulo séptimo. Nunca olvides quién eres cuando el mundo te aplaude. Es fácil mantener la compostura cuando todos te desprecian, cuando estás en el fondo, solo, olvidado. Ahí es donde muchos encuentran su verdadera fuerza. Pero el verdadero desafío llega cuando los aplausos retumban en tus oídos, cuando el reconocimiento inunda tus días y el éxito parece asegurado. Es ahí, en ese instante embriagador, donde muchos se pierden. Maquiavelo advertía sobre el peligro de la adulación, porque no hay cadena más silenciosa que la que se forma con elogios. No hay veneno más dulce que el que te hace sentir invencible. Y no hay caída más brutal que la de quien olvida su esencia mientras el mundo lo eleva como un dios. El respeto auténtico no es un espectáculo. No se compra con fama ni se vende en banquetes. Se cultiva en la soledad, en el juicio constante, en la memoria del dolor que una vez forjó tu carácter. Cuando el mundo te aplauda, guarda silencio. Cuando te elogien, recuerda tus fracasos. Cuando te proclamen rey, sigue caminando como si fueras un esclavo buscando libertad. Porque todo lo que sube, cae. Y quien se olvida de sí mismo en la cima, no tendrá fuerza para levantarse cuando ruede por las escaleras del olvido. Maquiavelo no hablaba solo de reinos y espadas, hablaba del alma humana, del respeto interno que uno debe proteger con más fervor que cualquier medalla, porque el respeto que pierdes por ti mismo es el único que nunca podrás recuperar con palabras. El mundo puede llamarte genio, campeón, líder, estrella. Pero si tú no te reconoces frente al espejo, todo es una mentira brillante. Nunca olvides quién eres cuando el mundo te aplaude. Porque el respeto verdadero no necesita ruido, solo necesita verdad. Y ahora, al final de este viaje sombrío y revelador, solo queda una última verdad por decir. Maquiavelo no escribió para complacer, escribió para abrir los ojos. Y si tú has llegado hasta aquí, no eres como los demás. No eres de los que se detienen cuando las cosas se vuelven intensas, incómodas o profundas. Tú aguantaste cada palabra, cada sombra, cada susurro de poder disfrazado de advertencia. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo de tu alma hay una llama que arde por ser respetada, por marcar una diferencia en un mundo que devora a los ingenuos, por dejar de ser invisible, por dejar de mendigar aceptación, porque estás cansado de ser ignorado y has comenzado a comprender que el respeto no se suplica, se construye, con silencio, con astucia, con fuerza, con intención. Recuerda las 7 cosas que jamás debes hacer si quieres respeto. No son simples consejos, son advertencias talladas en la piedra de la historia, porque quienes las ignoraron fueron devorados, y los que las entendieron, los que las aplicaron, moldearon imperios. Tú decides de qué lado quieres estar. Y si este mensaje resonó en tu pecho como un tambor antiguo llamando a despertar, entonces no te pierdas lo que viene, porque esta oscuridad apenas comienza. Suscríbete, no por moda, no por rutina. Hazlo porque aquí cada palabra tiene peso, porque aquí las máscaras caen. Y si tú quieres crecer, si quieres respeto, si quieres poder sin perder tu alma, este es tu lugar. Nos vemos en el siguiente capítulo, pero recuerda, no todos están hechos para escuchar estas verdades.
Solo los fuertes, los conscientes y los despiertos. Tú ya elegiste.